Santísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia y déjenme compartir con ustedes este 8 de abril un tema importantísimo. Y escúchelo bien, porque este tema o esta misma pregunta sería bueno que tú se lo hagas, en primer lugar, a tu familia, a tus amigos, a cualquier persona, sobre todo si lo ves que es una persona que no le importa lo que está pasando. Sería bueno que le hagas esa pregunta. Este es el tema que queremos compartir con ustedes. ¿Qué precio pagarías por no morir? Súplicas de poderosos para que no lo deje morir, ese subtítulo. Pero miremos el pasaje de la Biblia. No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Eclesiastés 8:8. Qué palabra más profunda y extraordinaria la del sabio Salomón. No hay hombre que tenga potestad. Su dinero, su oro, su fama, su poder, no importa. No tiene potestad sobre su propia vida. Cuando se llega el momento, se llega el momento. Es por eso que vale la pena que analicemos este tema tan importante que de vez en cuando es importantísimo tocar. Algunas veces he dicho que todititas las iglesias evangélicas deberían por lo menos, unas 2 o 3 veces al año en sus iglesias hablar sobre la eternidad. No solamente del cielo, sino también sobre la verdad contundente del infierno. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen que ser confrontados. Tenemos que hacerlo, definitivamente. Porque a la iglesia sencillamente no se va simplemente para ser un lugar de entretenimiento, para sentirse bien. Pues entonces, ¿para qué dejaste la iglesia católica? Si eso, cada domingo tú ibas y escuchabas ese discurso bien light del sacerdote y te santiguaba y salías tranquilo ya a tomar, a beber, a emborracharte y a regresar el otro domingo a golpearte el pecho. No. Si la iglesia evangélica tiene el mismo sentimiento, entonces mejor no se llamen iglesia evangélica. La iglesia evangélica debe de ser una puerta de salvación. ¿Qué quiere decir? Que no es simplemente que la gente vaya para que se sientan bien, como exactamente lo hacen los católicos o los musulmanes cuando van a la mezquita, sino que a la iglesia es para ser confrontado con su propia vida y saber que tienen que tener un cambio en su actitud, en su proceder y prepararse para la eternidad. Siempre no debemos de olvidar el caso de Nicodemo, extraordinario personaje en la historia de la Biblia. Si ustedes supieran lo que significaba para un fariseo miembro de los 70, el sacrificio que ellos tenían que hacer, ayunar 3 veces de por vida, por semana, cumplir con todos los requisitos de la ley, tener una vida intachable como religioso, extraordinario. Aparte de eso, la historia dice que Nicodemo era un hombre bueno, pero cuando se enfrentó a Jesús, Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Es decir, a la iglesia las iglesias evangélicas tienen que ser no solamente para hacer que la gente se sienta bien, tranquila, que les estén sobando, no, sino para que el ser humano que va a la iglesia sea confrontado con una ineludible verdad: la eternidad. Porque no importa quién seas, blanco, negro, colorado, amarillo, quien quieras que sea, tarde o temprano vas a tener que morir. Nunca se me olvida el testimonio de
un hermano que lo conocí en el 2012, 13, en Oaxaca. Él fue uno del equipo que fueron a recogerme al aeropuerto y es un cantante. Me dijo esta palabra, hermano Bolaines, me dijo, yo pedí al grupo de pastores que me permitieran venir para saludarlo y hablar con usted, porque quiero compartirle este testimonio, me dijo allí en el hotel. Me dijo, yo era un cantante de los favoritos para los grupos de encuentro y cada año, entre comillas, me dijo, tenía el privilegio de ir a cantar a la iglesia del señor Carlos Luna. Pero un día, dijo, a las 2 de la mañana yo tuve un cardíaco. Yo salí de mi cuerpo. Y cuando estaba viendo cómo los médicos trataban de salvar mi cuerpo en el hospital, dijo, de momento, dijo, vinieron dos seres espeluznantes, me dijo. Y me dijeron, tu tiempo se terminó. Y ahora vas con nosotros. Ese es un momento, me dijo el cantante, terrible, me dijo, terrible. En ese momento me dijo, todo se me vino abajo. De momento, dijo, yo supliqué y dije, Dios, dame una última oportunidad. Y en ese momento, dijo, apareció un ser angelical y reprendió a los dos seres siniestros que estaban agarrándome. Y me dijo el ser angelical, tienes una última oportunidad. Aprovéchala. Y me tocó, dijo, y en ese momento, ¡pum!, regresé a mi cuerpo. Me dijo el cantante, desde ahora ya no me importa ya los encuentros, ni mucho menos ir a Guatemala. De hecho, en el momento que comencé a hablar directamente de la eternidad y de confrontación, de la muerte y de la realidad, dijo, ya no me invitan en ninguno de estos lugares. Pero no me importa, me dijo. Voy a aprovechar el último tiempo que me queda. Por eso es importantísimo que a veces en nuestras iglesias hablemos de estos temas de realidad, de esas almas que van a la iglesia, confrontarla. ¿Cuál es su condición espiritual de ellos? ¿Han tenido un encuentro personal total y absolutamente con Jesucristo? ¿Están preparados para morir? ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que hacer. El ser humano no venimos para quedarnos eternamente aquí. La pregunta es, ¿estás preparado para irte? Porque no importa el poder que tengas, no puedes evitarlo. Es por eso que pusimos el tema, ¿qué precio pagarías tú para no morir? Déjeme hablar de 4 personajes, 4 de las multitudes que hay en la historia humana. El primero que voy a hablar se llamó Yasser Arafat. Fue el líder del movimiento palestino en Israel. Este hombre que se convirtió en el activista principal y que su especialidad fue organizar, orquestar con el financiamiento de Irán múltiples de atentados terroristas contra niños, contra ancianos, contra la población civil de Israel. Ese hombre que no se sació en asesinar toda clase de seres humanos. En el 2002, él se paró en la explanada del templo, en el monte de Moriah, allí en la mezquita de Omar. Y desde allí, públicamente, Yasser Arafat maldijo al pueblo de Israel y dijo que no moriría hasta no ver al último judío lanzado en el mar Mediterráneo. Eso fue el 2002. 2004, Yasser Arafat se enfrentó a la eternidad. La historia, los expertos dicen que duró 7 días en agonía.
Los primeros 3 días fueron terribles, de tal magnitud que de allí, del lado en el que ellos hoy en día le llaman Palestina, lo sacaron y lo llevaron a París con médicos especiales en los últimos 4 días para tratar de salvarle la vida. Parientes cercanos a él y personas como escolta dieron testimonio. Dice que uno de los gritos que pecaba en esos 7 días espantosos de Yasser Arafat, dijo uno de las personalidades, era que suplicaba cuando lo sacaron de Jerusalén rumbo a Francia. Suplicaban, por favor, no me dejen morir. La historia, el experto que habló en una entrevista que dio después, dice que ni sus mismos familiares en Francia, su esposa principal e hijo, ninguno de ellos nos podía aguantar estar en los últimos 4 días al lado de él por los gritos desesperados que pegaba Yasser Arafat, suplicando que no lo dejaran morir. Finalmente, no pudo evitar su muerte. Su fama, su poderoso dinero que había acaudalado a causa del derramamiento de sangre, su multitud, sus más de 70 hijos que llegó a tener, porque recuerde que ellos utilizaban la bigamia, 70 hijos, sus esposas, todo, ninguno de esas cosas pudo evitar que Yasser Arafat pasara a la eternidad. El siguiente hombre también fue famoso. Su nombre fue Saddam Hussein. Llegó a ser el hombre sumamente poderoso de toda una poderosa nación en aquel momento llamado Irak. A través de esa nación, este hombre cometió crímenes, en algunos momentos, crímenes de lesa humanidad. Es un hombre que estaba completamente, sus manos completamente manchadas en sangre. Un hombre que nunca jamás pensó en que un día iba a morir. Tenía todo el poder de Irak. Se consideró en algunos momentos como el propio Nabucodonosor. Soberbio, orgulloso. Hacía lo que a él le daba la gana. Mandaba a matar a quien él le daba la gana. Dicen los historiadores que la mujer que él andaba en la calle y le gustaba, él la agarraba y le hacía lo que le daba la gana. Pero como dice un dicho en Nicaragua, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano el ser humano tiene que enfrentarse a un paso a la eternidad. Finalmente, con la invasión que llevó a cabo Estados Unidos a Irak, finalmente Saddam Hussein cayó, fue llevado a los tribunales y fue sentenciado a la muerte. Dijo uno de los verdugos que le tocaba ejecutar la ejecución, dijo, ni yo mismo podía aguantar las súplicas de aquel hombre para que no lo dejaran morir. En sus últimos momentos, cuando se lleva a la ejecución, dijo, los gritos y la mirada de Saddam Hussein eran estremecedores. Por favor, no me dejen morir. No quiero morir. Y pegó el grito en su último respiro. ¿Qué precios pagaría para evitar la muerte? Otro hombre, personaje de los que estoy compartiendo para que sepan que no importa quién sea. Y esto va para los mismos evangélicos. Evangélicos religiosos como estos que van a estas iglesias bien light y que nunca en todo el año son confrontados de que un día se van a enfrentar a la muerte. Hablemos de otro personaje en la historia. Estoy hablando de personajes que hicieron alarde de su poder, asesinaron, mataron, nunca tuvieron misericordia de nadie. Osama Bin Laden nunca mostró en su vida un remordimiento por la masacre de más de 3.000 almas
inocente que asesinó en las Torres Gemelas. Era un tipo insensible, completamente insensible. Se dice que también tenía, al igual que Yasser Arafat, 70 hijos. Tenía todas las mujeres que él quería. Era rico, millonario. Pero llegó el momento. Escuchábamos el testimonio del comando que lo ejecutó. Uno de ellos era de origen hispano, que hasta escribió un libro, y él dice que él estuvo presente en el momento en que aquel hombre se arrodillaba, de rodilla, pegando gritos como a unos 20, 25 metros los soldados, y gritaba: soy Bin Laden, no me maten, no me maten. Y aquel hombre, que en su vida de soberbia, de poder, de dinero, de fama y de crueldad, nunca tuvo piedad de un ser humano, ni mucho menos remordimiento por las más de 3,000 almas que mató en las Torres Gemelas, ahora pegaba gritos de rodilla, suplicando: por favor, no me maten. Y así pasó en el 2011 Bin Laden a la eternidad. Pero ¿por qué no mencionar otro personaje también en la historia? Y esto es muy importante y quiero hacer un paréntesis aquí. Porque en cierta ocasión, en un evento, vino un pastor venezolano y dijo en ese evento que a él le constaba que el entonces presidente Hugo Chávez, antes de morir, le pidió a él que fuera para orar para su salvación. Ese es el testimonio de ese pastor. El gran problema de todo esto es que en aquel momento que vamos a hablar de Hugo Chávez, no parecía haber tenido un encuentro con Cristo. Vamos a hablar de esa historia porque es una historia que vale la pena tocar. Porque es una historia donde múltiples de personas de América Latina, incluyendo el presidente de Colombia, deberían de tener en cuenta que quienes maldicen a Israel no solamente son malditos, sino que sentencian sus propios días de su vida, como le pasó a Yasser Arafat. Y esto me llama la atención, porque en el 2011 Hugo Chávez maldijo públicamente al pueblo de Israel. Lo dijo con estas palabras porque saqué un estudio, aunque no estaba tan súper popular las redes sociales en aquel entonces. El estudio que saqué se volvió viral, hasta gobernantes lo vieron, porque fue el primero, el único que saqué aquel estudio, donde le decía: señor Hugo Chávez, con lo que acabas de hacer te has sentenciado a ti mismo a morir. Y efectivamente, 2 años después, Hugo Chávez murió cuando él dijo: desde lo más profundo de mi alma y desde mis propias entrañas, maldito sea el pueblo de Israel. 2 años después, Hugo Chávez murió exactamente con un cáncer en sus entrañas. Mire qué interesante. En sus entrañas. Yo recuerdo que hice ese estudio. De la misma manera, allí mismo vas a morir en eso. Interesante, porque todos fuimos testigos cuando el avión que los sacó a Hugo Chávez en su viaje sin retorno hacia Cuba, donde él suplicaba a grito: no me dejen ir a Cuba, no me dejen morir. Porque él sabía que se iba a Cuba. No olvidemos quién era Fidel Castro. Algunos dicen que era un sacerdote del mundo de las tinieblas. Así es que Hugo Chávez sabía exactamente que si iba a Cuba no había retorno. Todos vimos en las noticias cuando él pegaba gritos: por favor, Hugo Chávez, por favor, no me dejen morir.
Pero, ¿qué es de la palabra de este pastor de origen venezolano? Es interesante hacer un análisis. Y disculpe que tenga que utilizar este ejemplo. Sucedió allá en Torreón y Palacio Gómez, allí, en ese estado que recién acabo de estar hace unas semanas atrás. Allí todos los pastores, en especial el pastor Grijalva, tiene testimonios contundentes de esto que voy a decir. La primera vez que fui a Torreón, era un seminario en un hotel allí, y allí estaba lleno de pastores. En ese momento estaba pero como calentura el asunto de los misteriosos encuentros. El tema que hablé, la verdad oculta detrás del G12. Cuando terminó mi ponencia a eso de las 10 de la mañana, mientras entraba otro pastor, yo me salí a la sala y se vinieron 4 pastores. Uno de ellos era el arzobispo de la Iglesia de la Fe en Cristo Jesús. Él vino y me escupió una y otra vez sobre la cara, mientras el otro pastor que estaba con él, de otro concilio, también me escupía y me abofeteaba en la cara, más otros 2 que gritaban insultos contra su servidor. Hizo que se vinieran, todos los pastores, se levantó el seminario y se dejaron venir los pastores unos para defenderme. Lo que quiero compartir de esto, y eso lo sabe todo Palacio Gómez y todo Torreón, en menos de 2 años los 4 pastores habían muerto. El pastor, el obispo, murió un mes después que es el que más me escupía en la cara. Murió de un cardíaco. La esposa de uno de esos 4 pastores que murieron llamó al pastor Grijalva. Me decía, pastor Grijalva, me llamó llorando, me decía la esposa de él, la viuda. Hermano Grijalva, pastor Grijalva, dígame por favor que mi esposo se salvó. Pastor Grijalva dijo, hermana, lo siento. No está en mí decirlo si sí o no. Porque él murió producto de un juicio de Dios. ¿Por qué es importante tocar esto? Porque si es cierto lo que dijo el pastor de Venezuela, de Hugo Chávez, la pregunta del $1.000.000 es, entonces, ¿por qué tenía terror y espanto a la hora de morir? No olvidemos que en cierta forma Hugo Chávez murió producto de un juicio de Dios, cuando él maldijo al pueblo de Israel. Finalmente, el número 1 de todo Venezuela, muchísimo dinero, poder y todo, no pudo evitar su muerte. Y se fue pegando gritos y súplicas de que no lo dejara morir. ¿Por qué es importante hacer unas reflexiones de esto? Porque todo, incluyendo los evangélicos, debemos de tener certeza absoluta de que nos guste o no nos guste, un día nos vamos a enfrentar a la muerte. La pregunta es, ¿estás preparado para ese día? Una vez que se llega, como tengo un estudio, que es el que más alma nos ganó, el día del juicio final, ese día en que todititos tendrán que comparecer. Así que no importa quién seas, puedes ser el hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, el hombre más insensible como Bin Laden o como Saddam Hussein o como Yasser Arafat. No importa. Tarde o temprano la muerte te llegará. Y con él, el salto a la eternidad. Si moriste con Cristo, te vas a la presencia de Dios.
Pero escuchaba entre las redes sociales el testimonio de un pastor. Este pastor decía: yo soy pastor de una iglesia, pero mi iglesia era un mensaje bien light. Nunca predicaba de confrontación, del infierno, de la muerte, de la venida de Cristo. Nunca, porque decía que ese mensaje era para asustar a la gente. Pero decía el pastor en las redes sociales: tuve un infarto y yo iba derechito en el túnel hacia el infierno. Pero el Altísimo se me dio una segunda oportunidad. Y ahora no me importa los que se quieren quedar en la iglesia, pero voy a predicar en mi segunda oportunidad de vida. Voy a predicar, uno, para que el Cristo Jesús sea el exaltado y el glorificado en la iglesia. Número dos, confrontar a los seres humanos de que tienen que cambiar de dirección de su comportamiento, que tienen que estar seguro a dónde van a ir después de la muerte. Solo hay una manera de evitar la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Es única y exclusivamente en un genuino y auténtico arrepentimiento, sin una entrega total y absoluta de tu alma a Cristo Jesús. No importa lo que digan los grupos sectarios que no existen. ¿De qué te sirve que creas todo eso si a la hora de la muerte todo eso no te puede servir? En otras palabras, es mejor asegurar tu eternidad teniendo a Jesús en tu corazón, pero teniendo un cambio radical en tu vida depravada, insensible o religiosa que estás llevando en tu iglesia. Y a los que son pastores, más les vale a ustedes, porque recuerden que dijo Santiago: no procures hacerte guía, porque tendrás mayor condenación. Si usted está viviendo del púlpito, no es para que seas famoso, ni para que te vuelvas importante. No olvide, eres un simple servidor. Y tu misión es usar el púlpito para llevar la palabra bendita y una palabra que confronte al ser humano que va a la iglesia, para que tenga un cambio en su vida. Por si la muerte lo reprende, lo sorprende, esa misma semana esa persona se salve. O tal vez a ti mismo, pastor. En otra palabra, es importantísimo que siempre hagamos un análisis de la palabra. ¿De qué le servirá al hombre si ganar todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Dijo el Señor Jesús en Mateo 16:26. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no importa quién sea, vas a morir. Hebreos 9:27. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana un alma es sabio, dice Proverbio 11:30. Sepa pues, dice el hermano del Señor, que haga volver al pecador del error de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Es una bendición honorable para usted, cristiano, para usted, pastor, evangelista, ser un ganador de alma. ¿Sabe por qué? Porque una vez que se llega a la muerte, si esa persona no se salvó, ya no hay nada que hacer por él. Así que la llegada de esas almas a tu iglesia es la grandísima oportunidad que esas almas encuentren la puerta al cielo. No un entretenimiento, no un pasatiempo, no para ir a escuchar chistes y carcajearse, sino para ir a recibir un mensaje que lo confronte. Y recuerda, predicador, pastor, cada alma que se convierte, tú eres bendecido también. Porque Dios ama a los ganadores de alma. Debe de ser el énfasis de cada pastor, evangelista, todo ser ganadores de alma. Porque recuerde, pues ni el oro, ni la plata, ni el poder, ni la fama evitará que el ser humano se muera. Se tiene que morir. La pregunta es, ¿dónde va un minuto después de la muerte? Por favor,
como ministros, como predicadores, convirtámonos en seres que vamos a ministrar esa palabra para llevar las almas a Cristo Jesús. Única forma de salvación en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.